Seguimos con Soluciones. Márgaro, ¿cómo vas a hacer? Aquí haciéndole unas simulaciones, pues, estamos todos los que todos. Sí, pasa norma. Pasa normal, pero los esfuerzos no lo estamos dando bien. Bueno, hay que arreglar eso. Rafa, ¿qué es eso? Eso no es por demás, ¿están listos? Ok. Aquí lo que está aguantando, lo que es que unos detallitos con la fatiga, pero claro, estamos funcionando. Perfecto, fino. Hola, Andrea. Épale, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo van los patrocinios? Ahí vamos, pues a pesar de que llamamos, nada, respuesta definitiva de nada. Concha, me preocupa eso ahí. Tenemos que conseguir una solución. Estamos buscando medidas alternativas de qué podemos hacer, además de los potazos y las exhibiciones en los centros comerciales. Dale, cuídate mucho. Épale, Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, man. ¿Tú? ¿Cómo va la suspensión? Fino, aquí terminando de acomodar unos detalles para comenzar a diseñar lo que son las mesetas, viendo cómo cruza el carro, cómo se comporta el rolío, afinando todos esos detalles para comenzar a diseñar lo que son todos los componentes, pues. Ok, las mesetas tienen que estar listas para la próxima semana. Sí, seguro, estoy trabajando con eso. Ok, perfecto, está bien. Bien, mira, Épale, Juan, ¿todo fino? mira. No, vale, ¿tú? ¿Cómo va la electrónica? Pero ahora enseñando las tarjetas, terminando ya. Varios tipos de tarjeta de temperatura trabajando. Chévere. Chao. Estamos de vuelta en Soluciones hablando del crowdfunding como solución al emprendimiento en Venezuela. Quisiéramos, Octavio, que nos explicaras brevemente de qué se trataba este último video que vimos sobre este proyecto que ustedes publican, que tengo entendido que proviene de la Universidad Simón Bolívar. Sí, cierto. Este proyecto es Baja SAE. El video que vimos es una explicación complementaria dentro de la página en patrocinarte.net. Okay. Podrán ver el proyecto completo y explica un vehículo que ellos están construyendo para competir en una competencia internacional donde operan con otras universidades. Ellos ciertamente han estado varios años, ya han hecho recaudaciones por mucho tiempo, pero ahora se incorporan con el tema del crowdfunding como una forma más de poder tener fondos. Ahora bien, alguien por acá preguntaba y que nos parece fundamental, ¿qué es necesario para que algún proyecto de emprendimiento sea publicado a través de páginas como por ejemplo patrocinarte.net? ¿Tienen todos los proyectos acceso a esto? ¿Cómo lo miden? Sí, bueno, digamos que el propositor de la página decide la política de cuál proyecto acepta y cuál no. Eso ocurre en todas las páginas. Ciertamente nosotros decidimos que una parte muy importante de patrocinarte.net era la transparencia. Y los proyectos tienen que ser muy visibles, muy transparentes, tienen que ser muy reconocidos. No puede ser ningún invento de alguien que por ahí está poniendo algo que parece que tal vez no. Tienen que ser algo claro, con algún nivel de institucionalidad o un nivel de soporte que garantice que la gente que está haciendo el aporte efectivamente tendrá el retorno que está esperando y que el proyecto efectivamente se lleve a cabo y no hay ninguna cosa extraña. Y si es una idea, digamos, totalmente innovadora, que algo que de repente ya no tenga precedentes, no tenga, digamos, un background con el cual se pueda sustentar, ¿ustedes también le dan pie a eso? Pero por supuesto, innovadora es justo lo que hace falta aquí, muchísima innovación. Que una cosa es que sea innovadora y otra cosa es que no sea transparente. La transparencia se logra con mucha información. Se dice muy claramente quién soy, de dónde vengo, qué hago, por qué lo estoy llevando a cabo, qué beneficios obtiene con esto, qué sucede si no funciona, qué sucede si funciona mucho y demás. Explicando muy claramente esto y siendo muy responsable con ese asunto se obtiene la transparencia, pero la innovación
es vital. Es decir, que ustedes estudian, digamos, muy detenidamente la viabilidad o, digamos, las posibilidades de éxito que tenga el proyecto antes de publicarlo. Sí, bueno, además de ser curadores en el sentido de cuidar que el proyecto sea un buen proyecto, nosotros somos curadores haciendo el trabajo de hacer que el proyecto termine estando bien. Entonces prestamos los servicios que hacen falta para complementar al creador, para que tenga lo que hace falta para que el proyecto sea exitoso. En el fondo esta es una ruta en la que todos estamos aprendiendo, inclusive nosotros, ¿no? Hemos visto mucho, hemos desarrollado campañas, pero en el fondo se hacen campañas, se aprende a hacer campañas haciendo campañas. Entonces hace falta que se postulen proyectos y que efectivamente aprendamos de ese ciclo. Ahora, algo que también llama mucho la atención es qué le garantiza al inversor, en este caso, al patrocinante, esa retribución de la que ustedes hablan a través del crowdfunding. Es decir, ¿cómo se lleva ese mecanismo de transparencia? ¿Cómo puede el patrocinante verificar qué es lo que está pasando con el proyecto en el que invirtió? Bueno, en cada uno de los pasos del proyecto existe la posibilidad, y la plataforma lo permite, de que el promotor del proyecto esté escribiendo qué está sucediendo. Este video que vimos es justo un reporte de cosas que están pasando con alguien que está construyendo un proyecto en particular. Ese tipo de informaciones alimentan, es decir, más información vista por muchas personas, muchos observadores que además pueden postear y decir, pero ¿qué pasó con esto? ¿Cómo sucedió con esto? O sea, la pregunta y la interacción es una parte esencial para que esta cosa funcione. ¿Qué es lo que hace que una campaña sea exitosa? ¿Qué requisitos debe tener esa campaña? Que se mueva la campaña. Eso no se hace solo. En todas partes del mundo, ciertamente hay muchísimas campañas de crowdfunding que no llegan a sus objetivos, a nivel mundial, ¿no? No digo aquí que estamos en un proceso todavía incipiente, ¿no? Pero lo que hace falta es hacerla que se muevan, es decir, que se le ponga la energía. Nosotros diseñamos un proceso que llamamos las 5 semanas, que son como 40 días, que le explica al propositor del proyecto qué cosas tiene que cumplir durante ese periodo de tiempo para que se lleve a cabo, cómo lanza el proyecto, cómo en la fase meseta, en el medio del proyecto le da el impulso que hace falta, cómo cierra y cómo eso se produce el resultado. Es un tema de convocatoria que tiene que ver con redes sociales, con emails mandados, con comunicaciones en prensa, en sitios de comunicación tradicional, radio, televisión, etc. ¿Deben todas las campañas tener un video? Sí, absolutamente. La forma de explicarla es el tema del video, y no existe forma que tú entiendas el proyecto sin ese video corto, eso sí, conciso y claro, que te puede decir de qué se trata, ¿no? Y luego material, mucha información, una página web, una página en Facebook, mucho más material, Twitter, etcétera, más información que venga. Son, digamos, básicamente esos los parámetros que se rigen o a través de los cuales pues se debe guiar una persona que desee, digamos, llevar ese proyecto de emprendimiento a ustedes como patrocinantes para que sea publicado. Sí, de hecho la ruta natural es entrando dentro de la página y accediendo al sitio donde se proponen. Básicamente apretan los botones y completan las planillas, unas planillas sencillas de completar. Durante el ciclo reciben soporte de parte de patrocinarte, cómo completar, qué cosa falta, cómo se puede ayudar, etcétera. Pero se completa toda la información y cuando está lista la campaña, entonces con la aprobación del propositor se lanza, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo permanece en la página este proyecto de emprendimiento publicado? ¿Y qué pasa si al llegar a ese término pues no se obtiene o no se ha logrado llegar a la meta de recaudación deseada? Sí, bueno, nosotros pusimos un término que son esas 5 semanas y media, son los 40 días, que hace que el proyecto tenga un tiempo perentorio sobre el cual trabajar. Además de él, justo después aparece la segunda campaña, o sea, siendo exitosa en la primera etapa, pero no llegando a cabo con buenas posibilidades, se puede abrir otros 40 días. Y básicamente los 80 días es como el tamaño en que una campaña normalmente se puede llevar a cabo. Se puede acortar si ya llegaste a la meta y es decisión de la persona que está llevando a cabo el proyecto, porque no requiere más recursos. Se puede alargar un poco más si efectivamente el proyecto, hay una variabilidad ahí que se puede hacer caso a caso. ¿Cuándo se archiva un proyecto? Bueno, ha transcurrido tiempo, el proyecto ya ha sido exhibido, llegó a sus objetivos, llegó a su punto y pasa a formar parte de una base de datos de proyectos que pueden ser utilizados tanto por el que lo propuso originalmente como por otra gente para observar. ¿Y aun cuando el proyecto sea archivado, puede continuar recibiendo aportes? No, el aporte se cierra, apenas el proyecto se cierra, se exhibe, es decir, lo que sucedió no se deja de mostrar, pero se cierra la posibilidad de poder recibir recursos para ese proyecto en particular.
claro. ¿Hay que pagar algo quizás para una persona que desee publicar su proyecto de emprendimiento en páginas como Patrocinarte, por ejemplo? No, es gratuito entrar. Ciertamente lo que nosotros hacemos es que compartimos con la persona el costo de mantener la plataforma y cobramos un pequeño porcentaje de 5% por lo que se recaude en ese periodo de tiempo. Además de eso hay que pagarle algo a los medios de pago, que va entre 3 y 7% dependiendo si es o no una causa social. Y con eso es el fondo que la plataforma requiere para que se exhiban.